Baruch Hashem Adonai, a todos los que están conectados, alumnos de URM Tanakh, aleluya con K. Y queríamos en esta tarde, pues tenemos el privilegio de estar con el maestro Yosef Sánchez. Yosef Sánchez. Y vamos a tocar unos temas inéditos. Son temas bastante, no controversiales, sino nuevos. Yo diría que son primicias para este lugar acá en Tijuana, aunque ya se ha estado conversando y estudiando, pero vamos a tocarlos en el concepto de los códigos de revelación en binario con base al hebreo. Y yo quisiera empezar, si me permite, maestro, ¿verdad? Quisiera empezar con una introducción que dice en Daniel 12, escuchen bien, Daniel 12, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, el tema que vamos a tocar es el software celeste. Aleluya. O sea, vamos a ver las criptogramas del software en hebreo, en los códigos proto-iniciales de toda la comunicación digital. De hecho, la generación que estamos viviendo nosotros le han llamado la generación digital, porque es la generación que está enfocada en los dígitos. Sean propios de personas, de lugares, y los quiere transcribir, debe de permanecerlos exactamente en su original, y a eso se llama transliterar. Pero si toma usted una revelación dada y la quiere transmitir, a eso se llama transrevelación. Y es lo que queremos en esta tarde, enfocarnos a lo que es la transrevelación acerca de este concepto. La ciencia se aumentará, amado maestro. La ciencia se aumentará. Luego pensamos en la ciencia médica, incluso la ciencia computacional, la medicina, pero ¿no será, amado hermano, que está hablando de otra ciencia? ¿No será que el aumento de la ciencia que va a permitir escudriñar más profundamente los códigos, aleluya, y aquí tengo que decirlo, los códigos que desde 1997 una serie de investigadores empezaron a investigar, escuchen bien, y sacaron algo tremendamente que sacudió al mundo religioso, al mundo judío, al mundo cristiano, al mundo de la fe. ¿Por qué? Porque se enfocaron a lo que es la gematría. O sea, como en el hebreo, todas las letras tienen números. Entonces empezaron a una numerología y de acuerdo a la suma de esos números que forman esa palabra, empezaron a entender cosas tan tremendas que ya nos han enseñado muchas. Por eso hemos estado, ya estamos tocando muchas de las palabras y qué significan los números. Por ejemplo, escuche bien. Cuando dice la palabra, en un principio Dios creó los cielos de la tierra, es Bereshit, Elohim, Bará, ¿okay? Los chamaínes y el Eretz. En pocas palabras, la primera palabra es Bereshit, y esa palabra Bereshit, aleluya, tiene caracteres en hebreo, que al sumarle suman 913. Y si ese número 913
lo traducimos a un código que vamos a hablar, el código binario, entonces ya forma realmente unos y ceros. Pero si se hace una matriz de equidistantes espacios y se va dando una matriz y se va tomando en ciertos pasajes, por ejemplo el pasaje del Éxodo, el pasaje del Sinaí, el pasaje de la destrucción del templo, que vamos a hablar también, en esos pasajes, si hacemos la matriz y ponemos los unos por puntos negros y los ceros por puntos blancos, entonces formamos una pictografía, una imagen. Pero qué casualidad, mejor dicho, qué causalidad, porque la ciencia se ha aumentado y antes no hubiera sido posible, porque sería un trabajo de miles de años a mano, pero ahora se hace un trabajo prácticamente en minutos y la vara. ¿Por qué se ve una serpiente y por qué se ve el faraón? O sea, ¿por qué se ven las figuras cuando se hace una transcripción al código binario? Es tremendo lo que estamos viendo, pero vamos a ir más allá, porque ahorita vamos a ver algunos pasajes viendo qué figuras se ven en cada pasaje. Pero quiero adelantarme un poquito, porque yo sé que una vez que empecemos aquí no nos van a parar, ¿verdad? Que si la ciencia esta digital, la computación, la cibernética, sigue aumentando, entonces podemos no solamente tomar pasajes, sino poder tomar toda la escritura y hacer una matriz perfecta en base de 7, aleluya, está tremendo, en base de 12, y entonces podemos movilizar las imágenes. En pocas palabras, podemos sacar, si la ciencia se aumenta, podemos sacar toda la película de la Torá. Increíble. Wow. Estamos hablando de algo profundo, amado hermano. No estamos enfrente de un descubrimiento. Estamos enfrente de una revelación de estos tiempos. Y Daniel dijo, la ciencia se aumentará. Por eso, antes de dar la palabra, solo quiero solamente... no quiero tocar los puntos donde aparecen estas pictografías. Apóstol, disculpe una pregunta. ¿Quiere decir que esto se puede comparar como cuando comenzaron las caricaturas? Digamos que antes... De hecho, la ciencia le ha llamado el primer cómic celeste binario. Wow. O sea, pero más allá de un cómic, o sea, estamos hablando de que vamos a poder ver, fíjense bien, y a esto me asusta, porque ahorita lo estamos viendo a través de la fe, pero ¿qué será que hallará fe el Señor cuando venga? ¿No será que su misericordia se va a expresar de tal manera que va a darle, aleluya, oportunidades a todos para que los tomases que no vieron, pero que quieren tocar, se conviertan, tocar con el conocimiento? Para que ahora sí van a ver. Para que ahora sí van a ver. Entonces, en pocas palabras, la Torá es una computadora celeste. Increíblemente, sí. Okay. Entonces, hay una diferencia entre creer en algo y saber algo. Lo que estamos llegando es a una ingeniería digital que no es más que un instrumento para confirmar lo que hemos creído. ¿Ok? Fíjense, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio habla de tiempo.
primer código que nació en las computadoras. Ceros y unos. Y yo me acuerdo que los primeros cursos que tomábamos cuando tú eras una sonrisa en los labios de tu madre, me acuerdo que esos unos y ceros era la primera clase que nos daban, el lenguaje binario. Pero ahora qué tremendo conocer esto. Bueno, el versículo de Génesis, la pictografía de eso, ¿sabe qué sale? Sale una letra de Aleph. Sale la Aleph. O sea que en pocas palabras está hablando que en ese verso que tiene 7 palabras, pero al hacerse una pictografía sale la figura de la letra Aleph. Y la letra Aleph está escondida en el mismo versículo, Aleph Tau. O sea, Bereshit, Elohim, Bará, Aleph Tau, Shamaim y Aret. Eso quiere decir que está la letra Aleph. Ahora, aquí hay algo tremendo. Es que necesito calmarme un poco, ¿sabes por qué? Porque está esto. No sé si usted está impresionante todo esto. ¿Están digiriendo o no? Amén. Está tan tremendo porque cada letra, y la letra Aleph es una letra que está escondida. De hecho, hay una letra que le llaman la letra muda. Usted nos has enseñado eso, porque es la Vav. Y qué casualidad que la Vav se escribe con 2 yod. ¿Y qué es la yod? Es el punto de origen donde empezó toda la creación. Porque la yod forma con un punto y un rasgo, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, quiere decir que esa letra muda, formada por 2 yod, también hace alusión de lo que de la letra que estaba escondida. Déjenme darles nomás unas semblanzas. Ok. ¿Dónde han salido pictografías? Han salido cuando se habla del tema del Arca de la Alianza. Han salido pictografías cuando se habla del cruce del Mar Rojo. Se ve a Moisés abriendo las aguas. Han salido pictografías en el monte de Sinaí cuando le entregan la Torá. Aleluya. Han salido pictografías cuando Aarón lleva con Faraón y se convierte la vara en serpiente. Sale la cabeza de la serpiente y sale la cabeza del Faraón. Ok. Han salido pictografías cuando se construye el templo de Salomón. Está relatando cómo se construye el templo y sale la fotografía del templo, y no solamente el templo, sino que salen las medidas del templo. Porque quiero decir, amados hermanos, que el binario, ¿verdad?, se escribe con unos y ceros, pero un uno solo se le llama pixel, y ese pixel es un puntito. ¿Ok? En aquel entonces nosotros interpretamos el 1 como cuando había corriente y el 0 cuando no había corriente, pero si ahora lo interpretamos como el 1 poniendo un punto negro y el 0 poniendo un punto blanco o no poniendo negro, y nosotros hacemos una punteada, ahí se forma la figura. Se forma la figura. De hecho, todas las fotografías son píxeles, y la alta definición son píxeles más diminutivos, pero nosotros en el fondo somos píxeles. O sea, somos un ser binario. Y está tremendo lo que estamos hablando, porque si es así, quiere decir que la base del mensaje fue binario. Ahora, qué casualidad que si nosotros formamos y contamos todas las palabras que forman la Torá, ¿sabe cuánto salen? Salen 4.400, 3.000, escuche bien, 803 palabras. Y si reducimos eso y contamos los números, se forma el número 20, que el reducido viene siendo 2. ¿Y quién es el 2? El Padre y el Hijo. Wow. Entonces el mensaje que estamos hablando en binario está manifestándose el conocimiento de lo que está dentro. Está el Padre
O sea, la Torá es el binario, el código binario de la divinidad. No, yo creo que ya me salí. Wow. No sé si estamos acá, hermanos, pero vamos a dejar aquí al maestro, ¿verdad? En otras palabras, apóstol, podemos decir que la Torá viene siendo como una decodificación o como una, No, está como en código. está en códigos, La Torá es perdón, código. códigos, Sí. para que el hombre los descifre, por decirlo así, para que el hombre los... Estaba escondido todo para el final Para el de los hombre. tiempos y en esta ocasión el Oh Padre my está God. haciendo que esos códigos se decodifiquen con la misma escritura. Wow. De hecho, los niveles de revelación está, el primer nivel es el Pejat, que es el literal, el segundo nivel es el Remez, que viene siendo a nivel de parábola, pero el tercer nivel se llama Remez, que es el nivel de códigos que Ahí revelan está. un misterio. Y el cuarto nivel es el Sod, que es la revelación de lo que lee. Entonces estamos hablando de que todavía estamos en el nivel 3, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces lo hemos tomado siempre por el lado de la revelación, de los pasajes. Pero ahora se viene otra dimensión que se abre porque la ciencia es aumentada. ¿Qué piensas de esto, amado? Los científicos creen que Dios está obsoleto, algunos. Algunos científicos creen que Dios está obsoleto, pero el Padre dejó esto para el final y demostrarle a la ciencia, a todos los científicos, a todos los eruditos, el poder del creador del universo. Para avergonzar a un Estamos sabio. hablando de un libro antiguo que es más actual que ayer. Aleluya. Es más actual que ayer. Hijo, eso que estás diciendo me suena a lo que mencionó. Y la NASA está investigando esto. Grandes matemáticos están investigando esto, científicos, porque aquí no solamente están los códigos binarios, sino que está toda la historia del ayer, de hoy y el de Futuro. Porque en código, mis amados, he encontrado aquí la historia de Hitler. En la escritura, el nombre de Hitler, todo está aquí, todo está aquí. De hecho, aquí en la escritura está nuestro nombre, nuestros padres, todo está escrito aquí. ¿Sabe quién? En pi, la palabra que creó todas las cosas. La E, la Pi, la Pi, son las tres victorias de Exacto, matemáticas. las cinco. Pero hay algo tremendo, Isaac Newton. Y ahí en la... Isaac Newton, perdón, Isaac Newton se metió a investigar y sacó a escala estas mismas dimensiones. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, y no podemos encontrar algo más que nos advierta, porque precisamente la parte profética es advertencia para que no venga una sentencia. Entonces, el capítulo 14 de la Torá habla Zacarías. ¿Y quién es Zacarías? Es el último libro, ¿ok? Antes de la venida del Señor. Habló de la primera. Ahora, en Zacarías también está un mensaje de lo que va a pasar y habla de la destrucción de Jerusalén. Fíjense bien, ahí se ve la pictografía de una calavera, se ve el nombre de Jerusalén y se ve la sangre. Y está apuntando a Armagedón. Es más, aparece el nombre de Siria. O sea, estamos hablando de cosas tremendas. Y yo no estoy diciendo que nos enfoquemos a aprender código binario. Estoy diciendo que las mismas escrituras dan testimonio del mensaje por donde quiera que lo veamos. ¿Y sabes qué dijo Einstein? Einstein definió la Torá y dijo, es un libro que no tiene tiempo, ¿okay? O que los tres tiempos están en uno, el pasado, el futuro y el presente. En el nombre de Dios están los tres tiempos, pero están en este orden apostólico. Está Yig-Ye, es el futuro, y luego está Hayá, Bejuvé. Está el futuro, luego el pasado y luego el presente. O sea, ¿qué nos dice eso? Que el nombre del Padre esté hablando primero en futuro, o sea, y luego que está, para nosotros este tiempo en la presencia del Padre es pasado. Sí, porque lo que fue
Hay un principio, maestro Candelario, que mencionabas en el Congreso de Oaxaca, que lo que es ya fue, ¿verdad? Y lo que va a ser ya es era. y ya era. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para nosotros el tiempo, realmente el tiempo, solo es una manifestación para poder entender lo que estamos viviendo, pero ya lo vivimos, ya lo vivimos. Por ejemplo, dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. La pregunta que podemos hacernos, ¿cuándo nos glorificó? Antes. ¿Cuándo? Cuando nos conoció. Entonces quiere decir que ya estamos glorificados. Entonces, ¿estamos en un presente o estamos en un futuro? Pues dices, bueno, estamos en un futuro porque vamos a hacer, no, ya fuimos. Entonces, estamos en un pasado. Sí, pero la gloria está en nosotros. Bueno, entonces es un presente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que ya nuestro Elohim empieza a tener una dimensión atemporal. Te lo digo mejor en español. No en el Cronos, no en el Kairos, sino en el Olam. Y el Olam es el tiempo donde no hay tiempo. Entonces, solo para darle un poquito de rasgos al binario, a mí me asustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuve, que está tremendo esto, me asusta pensar que aquí está nuestro destino. Sí, aquí están las profecías apocalípticas, aquí están, pero ¿está el nombre aquí de Kennedy? Sí está. De todos. ¿Está el nombre de Dallas? Sí. ¿Está el nombre de cómo? Está el nombre de lo que le pasó, dice asesinado. Es más, está el nombre del que lo mató. Ahora, ¿cómo es que encontraron eso? Bueno, aquí hay que reconocer que 3 españoles, ¿verdad? De hecho, si nosotros vamos a estos nombres, sería bueno que los anotaran porque hay muchas cosas. Un hombre como Guillermo Navarrete Bejarán, una mujer como Mercedes Navarro y otro hombre como Daniel Ríos, que no son ni médicos, ni investigadores, ni matemáticos, ni nada. No son científicos. No son científicos, o sea, no es de, ay, si metieron, no. ¿Por qué sintieron una necesidad? Fue muy sencillo, porque tenían un hambre de encontrar, algo. Dijeron, ¿no será que la Biblia nos da un mensaje más? Y ahora que tenemos la gematría, ahora que tenemos estas nuevas técnicas, vamos a hacer una prueba a ver qué mensaje nos da. ¿Y sabes qué pasó? Les dio la primera prueba, les salió la letra Aleph. Cuando salió la letra Aleph, dicen ellos que se asustaron y dijeron, ¿qué es esto, la letra Aleph? Y Aleph, Tau la segunda. Y cuando empezaron a entender que el Señor los quería meter a que investigaran más profundo toda la pictografía de la Torá, entonces se metieron a fondo. Ahora, reconocen ellos que no han metido a escudriñar ni siquiera el 0.1%. Entonces quiere decir, sí, porque estamos ahorita en la época de los tera, los terabytes. Pero ¿qué sucede cuando venga la segunda época de los pentabytes? O de los petabytes, o de los sextabytes, o sea, va los subiendo. números elevados a potencias. A potencias, sí. Pero ¿qué quiere decir eso? Que entonces va a poder la ciencia digital, va a poder arrojar información. Sí, porque va a ser tan rápida que vamos a poder ver la película de la palabra, la película de la Torá. Espérame, pero si encontramos las matrices correctas, vamos a poder ver nuestra vida. Wow. Está sorprendente esto, mis hermanos. Vamos a ver nuestra Pero propia vida. es una locura esto. Sí, no, ya aquí, y estamos en Tijuana, primicia. Es algo tremendo, la verdad. Sí, no, o sea, o estoy loco yo, o ustedes estamos volviendo locos todos, pero lo que estamos tratando... Ahora, ¿por qué se entiende esto, mis amados? ¿Por qué entendemos esto?
porque el Padre nos ha revelado su idioma sagrado. Aleluya, Y lo hemos constatado. amén. O sea, personalmente yo lo he constatado. Entonces, yo escucho a científicos y a estos españoles, los escucho y yo sé que lo que dicen es verdad. ¿Por qué sé que es verdad? Porque el Padre me dio el privilegio a mí de aprender hebreo y puedo ir a la fuente, y también me dio la ciencia, el entendimiento de las letras, de los números, y yo puedo, o sea, lo he constatado, me voy a la fuente, a la Torá en hebreo y lo constato. Entonces digo, esto realmente es increíble. El que no sabe hebreo y escucha esto, tal vez diga, espérate, ¿de qué se trata? A ver, platícamela más despacio. Pero ese es el objetivo del llamamiento del Padre en este tiempo a nosotros, aprender hebreo, porque nosotros vamos a poder constatar esto que estamos hablando, mis amados. Amén. Y otra cosa bien importante, Lo vamos a constatar. Entonces, una cosa es que lo escuches y otra cosa es que puedas irte a la fuente y lo constates. Yo lo he constatado. Lo he constatado y he encontrado muchos secretos, muchos códigos me ha revelado. ¿cuántos idiomas hay en el mundo? A ver, apóstol. Bueno, ilústrenos. son 250 y tantos países, más los dialectos, ¿verdad? Estamos hablando de miles, muchos. Miles. Pues en ningún idioma se puede hacer este algoritmo al binario. Esta es la computadora. Porque no da nada. Tiene que ser en hebreo. Es más, Este es el software divino. es el software divino. Wow. De hecho, el número de letras pusieron desde el Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, pusieron así, como si fuera una sola palabra. No la dividieron hasta allá. ¿Okay? Y contaron las letras. Y contaron las palabras que estaban formadas. Y qué casualidad que el número de palabras da exactamente 26 para la Torá. ¿Y qué es el 26? Es Yud, He, Vav, He. Esto quiere decir que Yud, He, Vav, He, que es Yahweh, que es Elohim, el Padre, está en la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice nadie conoce al Padre sino al Hijo? Nadie conoce al Hijo sino al Padre, pero nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel al que el Hijo le quiera revelar. Ahora, vamos a hacer dame un minutito nada más, amado. Fluya, yo no estoy gozando. No, porque estamos hablando de esto ahorita. Miren, amados hermanos, no sé si usted conoce la parábola del sembrador. Vamos a ver un poquito a nivel Historia bíblica. histórico, a nivel parábola, ¿ok? Que es el nivel remés. Ahora escuche bien esto. Dice que el sembrador sembró semilla, ¿ok? Una cayó contra el camino, otra entre espinas y otra no tenía profundidad siquiera. ¿Ok? Esas 3 semillas se perdieron. Pero luego dice que cayó en tierra fértil, ¿sí o no? Entonces cayó en tierra fértil. Dije tierra fértil. Y esa semilla que cayó en tierra fértil dio fruto a 30, 60 y 100. Ok, pero la tierra era fértil. Cayó la misma semilla, pero la tierra no dio el fruto a 100% en todo. Eso significa que hay muchos, y va a haber muchos hombres, ok, hijos, discípulos, talmidines, como usted quiera llamarle, que no van a poder crecer después del 30 y no van a dar mayor que el 60, pero va a haber otros que van a dar el 100%. Aleluya. Ahora, ¿quiénes son los que van a dar el 100%? Es sencillo de deducirlo, porque está escrito: el que tenga hambre y sed de justicia será harto. ¿Y sabes qué significa la palabra? Bueno, eso ya puedes hablar tú más que yo en ese sentido. No, pero harto significa que no solamente te sacias tú, sino que hay abundancia para saciar a otros. Te lo digo en español. Hay copas que se van a llenar, nada más, a la mitad. Hay copas que se van a llenar totalmente, pero hay copas que van a desbordarse. Y eso dijo el Señor del Ruach HaKodesh, que iba a venir de nosotros. Entonces, todo aquel que desborde, que fluya, que se manifieste el Ruach HaKodesh como ríos de agua viva, esos son los que van a dar el 100%.
Aleluya. Ya hablo inglés, mira nomás. 100%. Amén. Apóstol, ¿y esto tiene algo que ver con la cabala Más fuerte cabalística? para que se oiga. ¿Tiene algo que ver con la cabala o cabalística o Ok. algo así que...? Bueno, sería bueno aclarar ese punto porque cuando uno se mete en la parte de la numerología, puede correr el riesgo de hacer tantas combinaciones sin un algoritmo, porque el Señor no es un Dios de desorden. Entonces, toda la formación que tiene la palabra es algorítmica, es perfecta, su trazo es correcto. Entonces, la cabala, lo voy a decir con mucho pesar, pero la cabala, en el afán de encontrar misterios, se alejaron del misterio. Se alejaron del misterio. Ahí está. Tanto. O sea, no, y me falla. Aleluya. En el afán de encontrar misterios, se alejaron del misterio. Definitivamente. No se trata de andar buscando para sorprender. De hecho, la palabra Zohar, que es el libro de los cabalistas, ahí está la palabra Ras Hei. O sea, el secreto de la Hei. Todo está en la Hei. ¿Por qué? Porque la Hei nos habla del nombre del Padre y del nombre del Hijo. La Hei. Entonces, ¿Cuántas Hei tiene Elohim? estamos hablando de dos. Dos Hei. Entonces, una Hei en Abraham y otra Hei en Sara. ¿Y quién vino de Sara y Abraham? Vino Isaac, y en él te llamará descendencia. O sea que cuando él combina la plenitud de sus Hei en su nombre, engendra linaje mesiánico. Aleluya. Se acabaron los papeles. No sé si tienen algunas preguntas, amados. Aquí tenemos- De hecho, les digo a todos los que nos están viendo la red, les digo que para encontrar códigos que nos hablen del Mesías, se tiene que relacionar con los números que son de Él. Por ejemplo, yo he encontrado el nombre del Hijo, del Redentor, contando 26 letras equidistantes. ¿Por qué? ¿Por qué 26? Y a veces 21, y podemos contar, tomar varias referencias numéricas que tienen que ver con Él, como el 86 también. ¿Por qué 26? Porque 26 es el nombre del Eterno, o sea, nos da el valor numérico del nombre. Y ahí es como se encuentran los códigos. O sea, pareciera que los números no significan nada, pero significan todo, apóstol, ¿eh? No, sí, sí. Aleluya. Ahora, eso Y lo podemos demostrar ahorita solamente a leer aquí, miren, nada más chequen su escritura, mis amados. Ahí les va. Nada más para hacer una referencia de que los números sí hablan la Torah. Estamos en... Déjenme ver si tengo aquí el escrito. Bueno, mientras él Claro. encuentra el pasaje, es muy importante seleccionar números que tengan el concepto de un patriarca, ¿okay? Del mismo nombre del Hijo. Exacto. ¿Okay? Porque no es cualquier palabra. Porque Y no es cualquier número. Y no es cualquier número, tienen que ser números clave. Ahora, por ejemplo, el número 3. Bueno, termina con eso y luego... Por ejemplo, en el arca encontramos la medida de 300 y encontramos 50, encontramos el número 386. El arca de la salvación, 386. O sea, ¿casualidad? Por supuesto que no, porque 386 es el valor numérico del Hijo. Yeshua. 386. Yeshua, aquí se lo pongo. Sí. ¿De dónde sale eso? Si nos puede explicar. Ah, claro, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, como no, Dale. Ok. Hay tiempo. Yeshua. Estamos hablando de que aquí tenemos un 10, aquí tenemos un 300, aquí tenemos un 6 y aquí tenemos un 70. ¿Nos sumamos? 386. La ciudad Capernaum en hebreo significa que él nos cubrió a nosotros. Capernaum de par, que es cubrir, y esa expresión nos da 386. Amén. O
sea, nos cubrió, Él nos cubre, nos da en Hebreo 3:86. Él es el que hace expiación por nosotros, Capernaum 3:86. ¿Casualidad? No es casualidad. Con números. Qué bueno que estás tocando. Y con respecto al nombre del Mesías, aquí Mashiach, Yeshua, tenemos muchísimas escrituras donde está el nombre en código. Es Yod, Shin, Bak y Ayin. Ese es el nombre del Mesías. Ese es el nombre. Y su valor numérico es 386. ¿Cuál es la pronunciación correcta del nombre del hijo? ¿Yahshua o Yeshua? ¿Y por qué? O no sé si estoy fuera del tema. No, está bien. Bueno, lo que sucede es que hay muchas opiniones acerca de... ¿Por qué está la confusión? Porque ignoramos el hebreo, Sí. ignoramos la gramática. Se habla de Yahshua porque queremos meter el nombre del Padre en el Hijo, pero en el nombre del Hijo no están 2 letras, están las 4. Bueno, esa era la que íbamos a tomar. Pero es correcto decir cualquiera. Definitivamente, pero el nombre del Mesías es Yeshua. Mire, Yeshua. Yeshua. Con E, ye. Así. sí, vamos a hacer una pequeña aclaración. Ok, una pequeña aclaración. Y Yeshua no solamente significa salvación, hay muchísimos significados del nombre del Mesías y muchos significados del nombre del Padre, Yod Hei Vav Hei. Está impresionante, mis amados, pero sería cuestión de sentarnos y ver los textos que nos hablan de eso. Los textos, verlos en los salmos, en los profetas, en los nombres de los profetas. O sea, verlo ya es diferente. Ahorita lo están escuchando, pero lo van a ver a su tiempo, lo van a ver. Amén. Okay. Quería aclarar esto. Creo que es muy importante. Yo me pregunté cuando estuve, en primer lugar, que el Señor me reveló su nombre, porque esa es una revelación. No se trata de pronunciar el nombre como lo dice otro. No se trata de te reprendo en el nombre de Jesús o de Yeshua, el que predica Pablo, sino cuando tú tienes en tu Ruach la revelación de ese nombre, ya no hablas en el nombre que oyes, sino en el nombre que te fue revelado. Y cuando pronuncias el nombre, tú sientes el poder, la convicción que estás dentro del nombre correcto. Ahora, por ejemplo, cuando José, el Yosef, estaba en Egipto, en Egipto no se llamaba Yosef, en Egipto le cambiaron el nombre. Samná Panea, se casó con Asenat, otra egipcia, pero cuando firmaban los documentos, él ponía Samná Panea, y en ese nombre eran respetados sus decretos. Y Varón le dijo, él tiene toda autoridad. Dice, después de mí, José, y no se va a hacer nada sin que él lo autorice. Entonces quiere decir que tenía un nombre egipcio, pero tenía autoridad con ese nombre egipcio. Pero cuando vinieron sus hermanos a buscarlo, no lo conocieron. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenía otra vestidura, no hebrea. Segundo, porque tenía otro nombre. Una imagen egipcia. Imagen egipcia. Y tercero, porque no estaba en la tierra de Canaán. Entonces quiere decir que no lo recibieron. Entonces él tuvo que descubrirse y dijo, yo no soy Samná Panea, un hombre de Faraón. Yo soy José, Yosef, hermano suyo. Entonces va a haber gente que va a seguir pronunciando el nombre de Jesús. En su corazón va a tener la imagen de a quien está invocando, pero la revelación de que ese es del mismo linaje tuyo va a ser un poquito difícil de mirarlo. Ahora, nosotros, en lo que respecta a mí, yo no estoy buscando el hebreo, escuche bien, para aprender a hablarlo y a pronunciarlo. Eso no es el objetivo para mí. Yo estoy buscando el hebreo para saber cuál es la palabra correcta, escrita, fidedigna, para poder leer el concepto original.
Porque si la palabra está mal traducida, un ejemplo, dice Pablo a Timoteo, le dice, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero ¿sabe cómo dice la Torá? Procura presentarte como obrero aprobado, que interpreta legítimamente la palabra. Entonces no podemos interpretar una escritura si no está escrita en los originales. Entonces, ¿cómo sé que esa palabra está escrita en los originales? Pues conociendo la manera de leerlo, ¿verdad? Si yo no conozco la manera de leer, no conozco el abecedario, no conozco los conceptos, no voy a entender el significado de lo que me está diciendo la escritura. Ese es mi mayor anhelo. Cuando se encuentra uno y dice, Señor, si yo te nombro por el nombre que me enseñaron mis padres, o te nombro por el nombre que está en los originales. Y hago una pregunta, dice la Biblia, dice, tanto Marta, Natanael, Pedro, le llamaron Machía, pero cuando dice, y trajeron y llegaron a él y lo encontraron al Machía, que traducido es Cristo, pero Cristo está en griego. Entonces tradujeron el nombre del Machía al griego. Entonces quiere decir que si yo digo Cristo, estoy usando un vocablo griego. Entonces si yo sigo a Cristo, tengo que ser cristiano, pero la base es una traducción. Y Yeshua no se llama Cristo, se llama el ungido, y la palabra el ungido es el Mashiach. Entonces, si quiero yo tomar el nombre del Mashiach y transferirlo o transcribirlo al español, entonces digo Mesías. Entonces, si sigo a Cristo, soy cristiano, pero si sigo al Mesías, soy mesiánico. Entonces quiere decir que prefiero seguir el nombre correcto que viene del hebreo y no el nombre que viene de un idioma griego. Esa es sencillamente una explicación así rápida. Es que el mensaje iba a llegar a todas las naciones. Entonces, si el mensaje, el Padre lo lanza en hebreo, nadie lo iba a entender. Entonces, lo lanzó en el idioma de cada cultura y de cada lengua y de cada pueblo. De hecho, el libro de Apocalipsis de Revelación dice que allá van a estar de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora, la revelación del hebreo, lo que encontramos en el hebreo, en los nombres que tienen que ver con el Mesías y la salvación de nuestro Redentor, es que ahí está el mensaje completo. Por ejemplo, Mashiach significa Hashem, vida en su nombre. Y dice el libro de San Juan que para que creyendo en Él, se escribieron estas cosas para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y vida en su nombre, esa expresión vida en su nombre es igual a Hashem. Hashem es igual a Mashiach. Y también ahí sale la palabra Simha, la alegría de tener vida en su nombre. Y también sale la palabra Humash, que significa 5, y se va a la Hei. Y 5, que se va a la Hei, nos habla de los 5 libros de la Torá, donde están todos los códigos del nombre del Mesías, todo lo que Él hizo por nosotros. O sea que, sí, perfecto. Apóstol. Entonces, no íbamos a entender nunca los significados profundos, constatables, a no ser que tengamos el hebreo. Ahora, todo eso ya lo sabemos inferidamente en el español, o sea, sabemos que tenemos vida en su nombre, pero ahora en letras hebreas ver esas confirmaciones es siempre he estado en Él, siempre he estado en la Emet, siempre he estado en la verdad. Lo que creí ayer, que me confirma hoy el hebreo, me dice, tú estás en la línea de la salvación. Qué hermoso. Perdón, apóstol, ahorita estaba hablando usted de la diferencia entre ser cristiano por Cristo o mesiánico. ¿Cuál sería la diferencia entre judío, digamos, somos judaizantes o somos mesiánicos? Es que aquí hay otra cuestión. Hay una diferencia entre ser judío, ser gentil
y ser hebreo. Entonces, nosotros cuando tomamos la línea judaizante, llegamos a las prácticas ceremoniales y tenemos que pues, tomar la Torah a nivel literal, a nivel pejá. Por ejemplo, para una persona con mentalidad judía, la salvación es ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? De hecho, sí le digo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es una mentalidad de lo hago porque lo conquisto. ¿Okay? Y la mentalidad gentil, ¿qué hacen los demás para que yo sea salvo? ¿Okay? Y la mentalidad hebrea, ¿qué hizo él para salvarme? Entonces, la mentalidad hebrea va a llegar al Mashiach, que él hizo la obra por mí. La mentalidad judía, yo tengo que hacer la obra para salvarme. Y la mentalidad gentil es que los demás hagan algo para que yo sea salvo. Entonces, de hecho, la gentilidad siempre está esperando que le den. Sí. Y los judíos siempre están esperando hacer algo. Entonces, cuando vino, y aquí entramos al reposo, cuando vino el Señor y les dijo, miren, no tienen que hacer nada, tienen que reposar En mí. Entonces nacen los 3 reposos, porque hay un reposo del Padre, hay un reposo del Hijo y hay un reposo nuestro. Entonces ya nos metimos en otro tema, pero y lo vamos a tocar si nos da tiempo, bien. ¿Cómo anda? Pero antes de eso, ¿tiene alguna pregunta por acá? ¿Puedo extenderme un poquito, pastor? Soy judío, soy hebreo, tiene mucha connotación y hay mucho que decir para definir esto. Por ejemplo, judío. La palabra judío está el nombre del Padre que nos habla de la causa del Hijo, pero metiendo la salvación como puerta. O sea, Judá, Yehudá, lo voy a poner aquí en favor. Yehudá es la Yod, Yehu y luego la Dalet. Yehudá, judío. Aquí está el nombre del Padre. Si alguien me pregunta personalmente si soy judío, le digo que sí. Porque dice también la escritura en Romanos, no lo es judío el que lo es. En la cara. No ha leído ese texto, santos. Búsquenlo, por favor. No lo es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior. Entonces habla de judíos que lo son por fuera y judíos que lo son por dentro. En una ocasión a mí me preguntaron si era judío y yo dije que no. Y me dijo en testimonio del Ruach, porque acuérdense que tenemos a alguien que nos testifica interiormente, ¿cierto? Me dice, espérate, es que si tú dices que no, estás negando el nombre. Hay personas que son portadores del nombre, pero no honran el nombre. Judas Iscariote tenía el nombre. Yehudá Iscariot, el hombre que trae el nombre, pero es contrario al nombre. El nombre de Judas Iscariote significa que él era opositor del nombre. Estaba en contra del nombre. Iscariot en hebreo significa el que es el hombre enemigo del nombre que porta. Y hay muchos que portan el nombre, pero se van a perder. Y aquí, en código está este mensaje. Yeshua Nosri Bemelech Dalech Ayehudim. Yeshua el Nazareno es la puerta, el rey de los judíos. En código, hermanos. Y Hebrit, ya decodificamos la palabra hebreo. Y hebreo también está bien profundo, ¿verdad? Pero hay judíos exterior y hay judíos en el interior. Espirituales. Entonces, realmente, bueno, esta es enseñanza paulina. Sí, ahora si nos metemos un poquito más en el asunto de la doctrina, Pablo como que trata de enseñar, mejor dicho les enseña, que dice, ok, tú quieres pertenecer a la tribu de Israel. Okay. Israel como las 12 tribus. Okay. Pero la tribu de abajo de las dos, Benjamín y José, era la tribu de Judá. Y las tribus del norte eran las tribus de Israel. Okay. La capital era Samaria y ahí se concentraron los que llamaron samaritanos.
esa separación vino desde los tiempos de Salomón y los tiempos de Jeroboam. Entonces, Jeroboam se distanció de Judá. Entonces, pero se llamaban hermanas. Entonces, tú pecaste, Israel, pero también pecó tu hermana. Y a las dos se las llevaron cautivas. Aquí se lo llevó cautiva a Israel, se lo llevó cautiva Siria, y a Judá se lo llevó cautivo a Nabucodonosor, a Babilonia. Entonces a Siria se llevó a los del norte y al sur. Entonces que se llevó cautivo a las tribus del norte, esa nación tenía por consigna que les enseñaba su religión, número uno, y mezclaban las razas de hebreo, de Israel, con las razas del extranjero. Por eso se corrompió más. En cambio, Judá, Nabucodonosor en Babilonia, les permitió conservar su fe y les permitió conservar su linaje. ¿Okay? Y por eso estos que regresaron, ¿verdad?, tenían más conciencia del mensaje que iban a llevar. Por eso que dice, y aquí hay que entender esto, porque para mí, cuando el apóstol Pablo dice, no es judío el que lo es en la carne, sino es judío en el que lo es en el corazón. Entonces rompe todos los protocolos nacionales y deja lo que tú estás escribiendo ahí, el protocolo del Ruach. Definitivamente. Okay. Entonces, la significación o la semántica o el significado de la letra solo confirma la fe que ya hemos tenido. Definitivamente. Pero nadie se puede salvar a través de las puras letras. De hecho, los escribas tenían toda la Torá y todo el hebreo y todo, pues eran los copistas. Claro. Okay, tenían todo eso, no podían copiar nada que no era constatado 7 veces y era una cosa tremenda. Y sin embargo, no pudieron ver esto que estamos viendo nosotros por una sola razón, que no era su tiempo. No eran los tiempos. Y aquí sí tenemos que hacer algo. Pero déjame, porque por favor, claro. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahorita, amado maestro, lo que está pasando ahorita es que nos han llegado los tiempos. Imagínate yo, 40 años en el Evangelio y metiéndome a ver cuántos libros y no se me veía, además yo había leído aquí, no me entraba. Es más, pues yo venía y me hablaban así, que Jesús y que Elohim, y hasta platicaba con el profeta Fernando Piña y le decía, ¿por qué ese hombre le está usando? No tiene un hombre. Pero fue cuando yo ya vi que no se trataba de un hombre por fuera, sino de un mensaje de él. Entonces empecé a entender, ya cuando cayó esa revelación, pero fue porque fue el tiempo. Ahora yo tengo una pregunta. Que no sea difícil, bueno, aquí está la... ¿Por qué no ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? El tiempo del Señor. Okay. Sí. Ahora, van a haber muchos que no van a tener esa oportunidad. Y de hecho muchos dentro de la fe van a pensar que esto es locura, pastor. Que esto ya es... Sí, ya se olvidaron la Ya, estos ya andan... Porque si no se salvaron. Pablo, las muchas letras te están volviendo. O sea, no es la matemática, no es la matemática la que salva, no es la geometría la que salva, no. Es el Mesías. Es un personaje, es un ser. Mira, por ejemplo, dice Pablo, si a Yeshua conocimos en la carne, ya no le conocemos. Ahora, ve el Señor y empieza, después de la resurrección, se junta con los discípulos y empieza a levitar, a ascender, y se va por encima de los cielos. Pero antes de que se desaparezca, le dice un par de ángeles, ya sabes cuáles fueron los ángeles, le dice, varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? Entonces le dice algo tremendo, le dice, el mismo Yeshua que ves ascender, que has visto subir, de la misma manera le verás regresar. Entonces uno dice, entonces va a venir como era en el ministerio. No dice así, dice de la misma manera. Que se fue, no con la carne. Que lo habías conocido. Exactamente, no en la carne. Ya no va a venir en la carne, va a venir en el poder de la resurrección. Entonces, el que viene, glorificado. Exactamente. Entonces, Aleluya, amén. no tiene que ver nada con lo que vieron estos. ¿Por qué?
Porque el poder de la resurrección le dio una gloria de mayor potestad. De gloria. Entonces nosotros tenemos que ascender a ese nivel de gloria para poder entender y conocer. Y afortunadamente nos han dado la oportunidad de hacerlo en el Ruach, en el Espíritu, porque el Ruach todo lo escudriña hasta lo Aleluya, más amén. profundo de Elohim. Y hablando un poco de linaje, el orgullo de la pureza hebrea no debe de existir en el corazón de todos los que creemos en el Padre. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una fusión. Por ejemplo, el Mesías vino de Ruth. Ruth no era del pueblo, era moabita. Y luego Benjamín, los hijos de Joseph venían de una egipcia. Entonces estamos hablando que hubo una fusión del linaje del Padre con los que no son puros. Con las naciones. Exacto. ¿Por qué? Porque el designio del Padre es salvarnos a todos. ¡Aleluya! Nada de que, ¿por qué se destruyó el templo? Por el orgullo de que, y en código sale, que había orgullo y arrogancia en Israel, diciendo nosotros y el gran templo de Jerusalén, nuestro templo, y había un orgullo que llevó a que el templo se destruyera, pero igual se destruyó porque era profético. Porque no haces un paréntesis y haces una declaración del corolario. El Señor destruye todo lo que idolatra. Porque ellos estaban idolatrando el templo, no el que mora. También el Shabbat. También el Shabbat. Y ahí estamos. Bueno, entremos de una vez. ¿Qué hora son ahorita? Alguien que tiene ahora. 8:11. 8:11. 8:11. Yo veo la cara de los discípulos con ganas de hacer No es pregunta, nada más al principio usted había dado una base bíblica en Daniel 12, Sí. pero el verso no nos lo dio Sí, para apuntarlo. ok, estamos hablando de 12:4. 12, ok. Sí. Pues me permite leerlo porque lo estaba leyendo. A ver, léelo. Dice bueno, me puedo permitir decir que es la traducción Kadosh que tengo Mejor. en el celular. Amén, amén. Dice así: pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Aleluya. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Ok, ahí hay tres cosas tremendas. Hermano licenciado Antunes, ¿verdad, hermano? Sí. Ahí hay cosas tremendas. Número uno, que hay cosas que estuvieron selladas para otras generaciones. Wow. Primero. Ok. Segundo, da el tiempo en que van a ser abiertas. Y dice tiempo del fin. Ahora, tiempo del fin no dice el día del fin. Es el tiempo del fin. Y cuando habla de tiempos y dice tiempos, la mitad de tiempo y tiempos, dice y vendrá tiempos, tiempo y medio y la mitad. Entonces está hablando de tiempos y medio tiempo. Sí, está hablando de 7 años. Porque dice tiempos y la mitad del tiempo. Entonces quiere decir que la palabra tiempo no está hablando de un día, está hablando de un periodo de días o un periodo de meses. Periodo de ¿Y tiempo. por qué no un periodo de años? Entonces, desde el punto de vista, ¿sabes cómo le llaman la generación, a esta generación, no generación milenio, sino la que está ahorita naciendo? ¿Saben cómo le llaman? La que está ahorita apenas en cierne de su pubertad. Le llaman la generación Z. ¿Y sabe qué significa la Z? O sea, lo que significa. Porque es la última generación. Ay. Estamos hablando del Tau. Wow. Entonces, si nos ponemos un poquito juiciosos, no quiere decir que esta generación termina todo, pero en esta generación se destapan las cosas. Ahora, yo estudié, cuando estudié, aleluya. Ya llovió. Ha llovido. No, pero sí. Cuando yo estudié, informamos la primera, bueno, tú me das la razón, la primera computadora del mundo, la ENIAC, ¿ok? En Pensilvania.
tenía 18,000 bulbos y 180,000 metros de cable. Una cajota, un una cuarto, casa. Era como el que estamos aquí. Y cuando prendía, se bajaban las luces de Pensilvania de la energía que consumía. ¿Ok? Y hacía 4 divisiones en un minuto. Hoy se hacen 4 millones de divisiones en un segundo. En tu celular. Ok. Entonces, pero ¿qué estoy diciendo? El avance tecnológico. Que está el Señor. Ahora, qué curioso que la computadora, no, eso está mejor ahí le dejo. Es que la ciencia nos llevó a la invisibilidad, mis amados. O sea, la ciencia ya ha llegado casi a mirar al Creador. Así. Ahora, te lo pongo al revés. A ver. El Señor se va a burlar de la ciencia, permitiéndole a la ciencia demostrar lo que Él está diciendo. Definitivamente, ellos lo saben, pero no Sorprende a quieren. los sabios. Definitivamente, pero no quieren que la gente lo sepa porque ellos quieren controlar. Ya sabemos que quieren controlar el mundo. Pero Amén. ya sabemos quién controla. Gracias por leer ese versículo. Pastora, ¿tiene una pregunta? No, ya iba a preguntar sobre el verso. Ah, ok. Pero el hermano no. Ok. Otra cosa que está sellada son los truenos, porque en la Biblia están abiertos los sellos, están abiertas las trompetas, están abiertas las copas, están abiertos los sellos. O sea, son 7 sellos. Del último sello salen 7 trompetas. De la última trompeta salen 7, salen las copas entre las sellos, trompetas y ayes, ¿ok? Sellos, ayes y trompetas, ¿ok? Pero hay algo que no se descubrió, que son los truenos. Dice, y tú Daniel, y tú Juan, esto nomás míralo, pero no lo escribas. Entonces yo leo la Torah, aquí no están escritos los sellos. No están escritos los sellos, pero están revelados. ¿Qué quiero decir con esto? Todo está escrito. ¿No será que cuando ya conozcamos la profundidad de lo que es la Torah, de lo que es la palabra, nosotros vamos a poder inferir los truenos? De hecho, trueno en hebreo, apóstol, trueno en hebreo es igual a gol, palabra. Entonces, los truenos que están pendientes son mensajes. Son mensajes. Wow. Ok. Entonces podemos deducir o inferir que los truenos están a nivel de castigos o a nivel de los últimos 7 mensajes. A ver, amados, apóstol, Piña. Entonces, yo diría que, infiriendo en lo que estamos hablando, son los mensajes, son los truenos, son los mensajes finales para recolectar a las 7 iglesias. Ha sido de todo el mundo para llegar al pueblo. Qué tremendo. Entonces, creo que por ahí va hacia donde está versando todo esto, está teniendo hacia eso. Y hablando un poquito de profecía, algunos dicen, ¿será que ya se están abriendo, que empezó ya esto? ¿O será que está por abrirse? Hay una pista en el capítulo 6 donde se habla que cuando se dé el exegeirus, la salida masiva de los íntimos, cuando se dé la salida, entonces es cuando empieza el tiempo. Y eso de tiempos, la mitad del tiempo habla de la mitad de la semana que va a imperar el último presidente mundial, operando con toda la crueldad en la tierra. El pacto de 7 años se va a actuar 3 años y medio en carnicería, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de carnicería. Si regresamos a la pictografía, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, porque ha habido 2 templos que han sido destruidos, se va a construir un tercer templo. Entonces quiere decir que si estamos hablando de esta pictografía, entonces el tercer templo será destruido. Ahora, yo, y aquí va una opinión personal,
Y a nivel de pregunta, ¿usted cree que el Mashiach, el Señor, va a regresar y después de haber enseñado y habernos dicho, yo estuve viajando en tiendas, después estuve en tabernáculos, después estuve en templos, pero esos templos fueron hechos de manos? Ahora voy a construir un templo que no es hecho de manos y nos pone a nosotros piedras vivas de un templo. ¿Usted piensa que el que desechó la construcción del templo hecho de manos va a volver a hacer templo hecho de manos? Entonces quiere decir que lo va a hacer otro. Yep. Porque el otro es imitador. Y aquí Definitivamente el tercer templo lo va a construir el anticristo. Lo va el a- presidente mundial final. Ok, ahora, ¿por qué no lo ven los judíos? ¿Por qué no lo ven los judíos? De hecho, cuando lo vean, van a creer que es el Mesías. Porque el Mesías dijo, o sea, yo vine y no me recibieron. Va a venir otro en su propio nombre y ahí se van a recibir. Entonces, ese va a ser el que les va a hacer el templo. Y lo va a profanar. Y lo va a profanar. Ahí es cuando abren los ojos y dicen, espérate, este no es. Pero van a creer que sí es el Mesías, Al principio. porque hay un salmo que dice que dominará de mar a mar. Y este personaje que ya está operando la historia, ¿verdad, Santos? Que ya su espíritu está operando, realmente es un hombre muy, pero muy poderoso. Su coeficiente intelectual dice que supera por creces a Daniel. O sea, va a ser una persona que va a ser una computadora. Va a saber todos los secretos y todos los misterios. Ahora, No va a haber nada escondido para ese personaje. yo les tengo una pregunta a mis hermanos que están aquí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir ese tiempo? No. Pues de hecho nosotros ya lo estamos viviendo en revelación. En revelación, sí. Porque nos están adelantando el tiempo. El Padre que se mueve en futuro ya nos lo dijo a nosotros. Pero en manifestación. Mire, por ejemplo, mencionaste la palabra exegeros, porque hay dos palabras, exegeros y exegeros. ¿Okay? La palabra exegeros está en la Torah cuando dice el mismo espíritu que exegeros Baja. a Yeshua es el mismo espíritu que exegeros a nosotros. Sube. Entonces, exactamente. Entonces, exegeros es cuando se muere en una muerte normal, natural, es decir, una muerte como mueren todos los hombres. Está establecido, los hombres mueren sola vez. Pero exegeros no es una muerte natural, es o sea, una muerte dándole Que lo sacan. La que lo vuelta. sacan, dándole la vuelta, no a lo normal. Entonces, esos exegeros, Corintios 15. Corintios 15, ese exegero, ese lo va a hacer el Ruach HaKodesh con nosotros. Porque el mismo espíritu que tuvo el poder para levantar a Yeshua de los muertos, es el mismo espíritu que va a mutar, Nos va a glorificar. nos va a levantar, si estamos vivos, nos va a mutar, nos va a dar una transformación directamente de vida al cuerpo de resurrección, de gloria. Bueno, mis hermanos, ¿por qué no tenemos el Shabbat? El Shabbat, muy bien. ¿Hay tiempo? ¿Qué dicen ¿Qué horas son? Ok, 8:23. 8:23. tenemos 25 20 minutos. minutos. Bueno, Sí, tocamos Shabbat. Aleluya. ¿quieres empezar o Lo dejo ahí. Pues según eso era el tema, ¿no? Sí, era el tema. Claro, bueno, era parte del tema. Era parte del tema. Era sí, o sea que fue múltiple ahí el tema. Shabbat. Para ustedes, ¿qué es Shabbat, mis amados? Pastora. No, usted diga, usted es el maestro. No, pero aquí estamos puro erudito del rey. Aquí vemos pura gente del reino, pura gente de los chamaínes. Pero hay unos designados para que enseñen. Uy, ya, qué bueno. Descanso. Shabbat, descanso. Descanso. En el hebreo están todos los códigos, amados. En el hebreo están todos los códigos. Shabbat. ¿Qué significa Shabbat en el pensamiento divino? Eso es lo que se llama por el ¿Qué significa Shabbat en el pensamiento divino? Eso es lo que debemos entender. Shin, Shabbat. Shin, Bet, Shabbat. Ok, voy a agarrar las dos letras de la raíz. Y aquí, esta expresión, Shat en hebreo, Shat.
Eso significa siéntate, sentarse. Estas dos letras. Y estas dos letras, estoy dividiendo aquí, y estas dos letras, bat. Pero puse la A porque por eso el padre nos dejó su idioma en puras consonantes, porque una expresión tiene muchos significados. Bat es hija. Y en la escritura encontramos mensajes con que hija de Sión, hija de Judá, hija de Jerusalén, y muchos mensajes de hija, hija, hija. O sea, la hija, la mujer llamada hija, se le llama a aceptar. En el pensamiento del Padre es el Shabbat. Pero si invertimos las letras, también sale la palabra vergüenza. Aquí mismo, en esta. Y salen más mensajes porque son 3 letras. Y ya sabemos que 1 por 2 y 2 por 3, ahí salen más mensajes, pero hasta ahí le dejamos. Y nos vamos a la historia de Lucas 10, Lucas capítulo 10. Perdón, vergüenza sería la última y la bet. ¿Esa no es casa? ¿Ah? ¿No es casa? ¿La de Bet? ¿O cómo es? Sí, claro. Sí, claro. La letra. La letra sí es casa, pero ya la palabra. Punto que da la consonancia del padre. Sí. Ajá. Quiero decirles, hermanos, Lucas capítulo 10. antes de que digas, por ejemplo, él puso, cuando dice la palabra, no pasará ni una yo, ni una nikud, ¿verdad? O sea, ninguna Punto masorético. sí, punto masorético. O sea, todas estas signos, estos signos, solo se escriben cuando empieza el niño a entender el hebreo. Y como somos niños todavía, Sí, Amén. pero cuando ya se le está hablando a uno que ya conoce el alfabeto, la gramática y todo, ya no puede puras escribir eso. consonantes. ¿Por qué? Porque el hebreo lo va ahora a pronunciar con el sonido, con la cadencia, con la entonación y con la enjundia con que dice. O sea, el hebreo no solamente es una fonética, es una expresión de todo el alma. Además hay palabras que ni siquiera se pueden pronunciar, no debe tocar la lengua para ser pronunciadas. Bien. O sea, es hermosísimo. Y todas las letras son acrósticos. Ahí hay un mensaje que lo encontramos en la Torah en acrósticos, pero eso sería ya. Ok, ahora, nomás para que se entienda esto que acabo de escribir, en el sentido de ¿por qué hace una permutación? ¿Por qué cambia una letra? ¿Por qué las combina? En matemáticas hay un concepto que se llama El orden del factor. y también habla de las y también habla de las permutaciones. Por ejemplo, yo tengo la letra A y la letra B. ¿Cuántas permutaciones puedo hacer? Bueno, puedo hacer la A y la B, y la B y la A. 2 nada más. Nada más 2. Pero si añadimos Pero, otra letra, pero si añade una letra, ya 6. salen 6, y si añade una más, entonces Se va a multiplicar. sí, pero la matemática que dice cuántas permutaciones se hacen es un concepto que se llama factorial. ¿Y qué es factorial? Que si tú pones, por ejemplo, una letra que tiene 4 letras, una palabra que tiene 4 letras, entonces tienes que multiplicar 1 por 2, por 3 y por 4, y lo que te da 1 por 2, ¿cuántos son? 2. 2. 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. quiere decir que una palabra de 4 letras tiene 24 permutaciones. Y si agarramos una computadora y la metemos así en un segundo, me va a dar todas las permutaciones que pueda dar. Y me va a dar también la significancia de cada una de esas permutaciones. Bueno, habrá palabras que para mí no tengan sentido en ese momento porque no he profundizado. Pero si nosotros profundizamos cada vez más, podemos casi inferir que todas las palabras en hebreo tienen una permutación de un significado que apunta al Mashiach. Todas sin excepción. Todas las reglas matemáticas aplican en el conocimiento del Padre. Todas las reglas matemáticas. ¿Escucharon bien? Todas las reglas matemáticas, todas las conjugaciones matemáticas,
absolutamente todo. Egye Asher Egye es 21 por 21. Egye Asher Egye, cuando yo convierto esa expresión a números, me dicen esos números, multiplícalos. Egye Asher Egye, multiplícalos. Y cuando me dice multiplica el 21 por 21, la raíz cuadrada de 21, y mira qué número te da, 441. Y 441 es el valor numérico de la palabra Emet, verdad. Wow. Increíble. Cuando el Padre dice, cuando el Hijo dice, Egye Asher Egye, habla de multiplicar su nombre, y su nombre me da un número constatable de que en verdad el Mesías, Aleph Hei, Yod Hei, es Emet. Porque Emet, el valor de Emet es 441. Y si yo le resto a 441 menos 5, me voy a encontrar con estos números. Con el número 86 es igual a Elohim, con el número 21, con el número 26, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números que hablan del nombre, de los nombres de Dios. Ahora, lo que nos enseñaste... ¿Casualidad? No es casualidad. Lo que nos enseñaste es que yo le quito una letra a la palabra Emet, entonces convierto esa palabra en muerte. Claro. O sea, quiere decir que aquel que le quita una tilde, le quita que quita una la que es el letra, Mesías, lo que quite de aquí de esta palabra tiene juicio de muerte. ¿Perdón? No. A ver, la pregunta. No, está bien. ¿hay preguntas en la red? No. ¿Todo bien? Sí. Ok, bien. Nos quedamos aquí en Lucas 10. Ajá, Lucas 10. Shabbat. Bueno, nos vamos con Lucas 10 en el verso 38. Amados, ahí va. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer, llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam. ¿Están ahí? María igual a Miriam. La cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Aquí está una clave, ¿eh? Estaba sentada a los pies del Mesías, oyendo su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Adonai, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, que es Miriam, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María son dos personajes que tipifican algo muy poderoso. Voy a borrar aquí, voy a dejar esto un poquito distante aquí. Acuérdense que los nombres de los personajes en la escritura nos hablan del propósito, la misión y el destino. ¿Por qué el Mesías estaba platicando con